Un saludo a todos, bienvenidos a todos a este nuevo conversatorio en el ciclo de entrevistas, ciclo de conversatorios, charlas de Awake Economics, hablando de temas de coyuntura. El día de hoy, de nuevo, vamos a darle una importancia central al tema fiscal del Estado ecuatoriano, aspectos sobre déficit fiscal, sobre deuda pública, temas que ya tuvimos la oportunidad de conversar hace un par de conversatorios atrás con el economista Fausto Ortiz y que ahorita traemos nuevamente un invitado con amplia experiencia en el tema, amplia experiencia en el sector. Es un placer para mí presentarles a todos al economista José Gabriel Castillo. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y además magíster y PhD en economía por la Texas A&M University de Estados Unidos. Él ahorita es ex viceministro de Economía y Finanzas de este último ciclo, se ha desempeñado como docente en la ESPOL de Guayaquil, en otras universidades también, en la misma A&M University de Estados Unidos. Y bueno, es investigador económico, es editor o forma parte del grupo de edición de varias revistas científicas y el día de hoy lo tenemos aquí para hablar, para conversar un poco acerca de la importancia del déficit, la importancia de la deuda, por qué es importante hablar de eso y qué podemos esperar de estos temas a medio plazo. Economista, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gerardo. Es un gusto estar aquí con ustedes y con tus televidentes. Muchas gracias. Como le decía, a mí personalmente, como estudiante de economía, ya próximo a graduarme, considero que gran parte de los desequilibrios macroeconómicos a los que el Ecuador se enfrenta, muchos de ellos podemos, digamos que englobarlos o podemos encontrarles un origen, aunque sea poco relacionado o muy relacionado, sobre el desequilibrio fiscal. Por lo tanto, me gustaría empezar con esto, me gustaría empezar con su explicación, su opinión de acerca de en qué medida es importante tener en cuenta el desequilibrio fiscal, porque si le preguntamos a varios economistas, algunos nos dirán que no es importante, otros nos dirán que sí es importante. Los que nos dirán que sí es importante a lo mejor nos dan una explicación un tanto técnica, un tanto que cuesta a veces un poco aterrizarla a lo que es la comprensión generalizada de toda la sociedad. Por lo tanto, bajo su propia perspectiva, ¿cómo nos podría explicar en qué medida es importante el déficit bajo una explicación lo más aterrizada posible? Bueno, hay que empezar pensando que, eh, digamos, al final del día, cuando hablamos de los problemas fiscales o cuando hablamos de los problemas del Estado, hablamos de los problemas del mismo barco en el que nos encontramos todos, es decir, toda la sociedad, ¿no es cierto? Los ciudadanos y la interacción social está regulada, ¿no es cierto? Está intermediada por muchos elementos que tienen que ver con la intervención del Estado en la vida cotidiana. ¿No es decir, la convivencia social en los estados, digamos, en la sociedad moderna, se ha resuelto a través de tener una participación de este ente, que es un ente que se ha construido, digamos, a través del tiempo, como una suerte de equilibrio social resultado de la propia evolución histórica. Es decir, no es un azar del destino que no tengamos sociedades modernas sin un Estado. Y por lo tanto, la participación del Estado es consustancial, ¿no es cierto?, a ese desarrollo. Y cómo el Estado interviene en esas interacciones sociales, ¿no es cierto?, es importante entender. El déficit fiscal, ¿no es cierto? El déficit fiscal como concepto no es sino un reflejo del saldo entre las actividades que desarrolla el Estado, ¿sí? Actividades que desarrolla en términos de generación de ingresos, y eso es cobro de impuestos, eso es venta de recursos naturales, en este caso, en el caso del Ecuador, petróleo y minería, ¿no es cierto? Tasas que se cobran, multas que se cobran por efectos de la regulación que la sociedad ha decidido promover en el tiempo como sanciones para los comportamientos que se salen de la norma, ¿cierto? Entonces, al final del día, todo esto se ve reflejado en la generación de ingresos para el Estado. Y los egresos del Estado, es decir, los gastos que el Estado desarrolla, que tienen que ver con la provisión de bienes y servicios en múltiples sectores, ahí estamos hablando de educación, salud, bienestar social,
seguridad, ¿no es cierto? Todo lo que el Estado gasta en términos de los bienes y servicios que provee, ¿sí? Y a su vez de la inversión pública que se realiza precisamente para tener infraestructura que permita facilitar no solamente la interacción de las personas, sino el intercambio de bienes y mercaderías, ¿no es cierto? Y servicios, la tecnología, por ejemplo, toda la infraestructura tecnológica, la transmisión de energía, ¿de acuerdo? Toda esa infraestructura que viene a ser la inversión pública forma parte de lo que el Estado, digamos, invierte. El saldo entre esos ingresos y gastos es el déficit fiscal. Ahora, mejor dicho, es el resultado fiscal. Resultado fiscal que puede ser superavitario cuando los ingresos superan a los gastos, o puede ser deficitario cuando los gastos superan a los ingresos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante pensar en esto? Eh, bueno, es importante pensar en esto porque al final del día cómo se sostienen los equilibrios sociales depende de que haya una relación saludable entre esta interacción que tiene el Estado con su provisión de bienes y servicios. Dicho de otra forma, si un Estado no está en capacidad de proveer los bienes y servicios adecuados y simultáneamente, por ejemplo, no contrata obra pública, por cierto, aquí siempre hay a veces hay un puente que construir entre la versión de lo público y lo privado, ¿no es cierto? El Estado, cuando contrata obra pública, ¿contrata a quién? A empresas privadas, a proveedores privados, ¿cierto? Que son los que dan esos bienes y servicios. Si el Estado no está en capacidad de cubrir, ¿no es cierto?, esos bienes y servicios, y no está en capacidad de cubrir la inversión pública, el resultado es que también el sector privado se ve afectado porque hay menos actividad, no puedo contratar más personas, no puedo generar trabajo, no puedo generar los pagos adecuados, esas personas no pueden consumir en el mercado. Es decir, se desencadena una serie de eventos económicos que tienen que ver al final del día con el bienestar. Entonces, por qué pensar en el déficit fiscal como un problema, digamos, social, un problema económico? Precisamente porque tiene que ver con el bienestar de las personas. Al final del día, tener o no déficit no es per se bueno o malo. ¿De acuerdo? Hay muchos países en el mundo, de hecho el Ecuador en la región era uno de los países que tenía un nivel de déficit un poco por arriba del déficit promedio regional, a pesar de que evidentemente a raíz de la pandemia han habido consecuencias muy significativas que tienen que ver con el tipo de economía que tenemos, una economía dolarizada, un Estado que no tiene fondos de ahorro, ¿no es cierto?, fiscales que permitan amortiguar parte de estos shocks. Es decir, todas estas condiciones desencadenan una serie de eventos que han provocado que el déficit fiscal en el caso ecuatoriano esté, por decirlo así, en el filo de la navaja, ¿no es cierto? En el filo de la navaja en el sentido de que para que ese déficit fiscal no sea un problema, tiene que ser sostenible, ¿no es cierto? Es decir, y este es un poco probablemente algo que a veces perdemos de vista, ¿no es cierto? No tiene que haber una obsesión sobre tener superávit o no tener déficit nunca, ¿de acuerdo? El problema realmente es que ese déficit sea sostenible en términos de la capacidad de generación, digamos, de obtención de financiamiento que tiene el Estado para financiar ese déficit. Cuando ese déficit no tiene como contraparte fuentes de financiamiento accesibles, cómodas, adecuadas, el déficit es insostenible, ¿no es cierto? Y cuando el déficit es insostenible, básicamente lo que nos estamos jugando es el futuro, ¿no es cierto? Es el futuro y las condiciones de bienestar de las personas. Claro, comprendo. Entonces, en última instancia, según yo intuyo de su exposición, cuando hablamos de déficit fiscal, lo tenemos que relacionar mucho a las fuentes de financiamiento. Es decir, es como ver la misma moneda, pero de dos caras distintas. Las dos caras de la misma moneda, cuando hablamos ya de desequilibrio fiscal negativo, déficit, tiene que tener por necesidad fuentes de financiamiento sostenibles y eso es lo que hace al déficit sostenible, no el déficit per se, ¿cierto? Exacto, es decir, no es el, pensémoslo de esta forma. ¿Por qué existe déficit? Para empezar, bueno, por efectos de que el gasto, la provisión de bienes y servicios, el gasto que genera el Estado supera
sus fuentes de ingreso regulares. Entonces, por eso tenemos déficit. Ahora, cuando tenemos déficit, ¿qué pasa? Necesitamos financiarlo, porque algún momento tenemos que pagar esas cuentas, ¿no es cierto? Algún momento tenemos que pagar los atrasos a los proveedores, algún momento tenemos que pagar los sueldos y salarios que no se hayan pagado en el tiempo, algún momento tenemos que cubrir esa brecha. ¿Cómo se cubre esa brecha? Esa brecha se cubre con financiamiento accesible, con financiamiento que sea cómodo, que tenga tasas de interés adecuadas, ¿no es cierto? Que sea flexible en términos del uso de esos recursos para poder financiar el déficit. En la medida en que esas fuentes existen, ¿no es cierto? Tener un nivel de déficit equilibrado, es decir, un nivel de déficit, yo pensaría en el caso ecuatoriano, hablar de un nivel de déficit de 1 o 2%, no es descabellado per se, siempre y cuando tengamos esas fuentes de financiamiento. El problema del Ecuador es un poco distinto. El problema del Ecuador es que probablemente este año acabemos con un déficit por arriba del 3% del PIB, ¿sí? En condiciones en las que el Ecuador prácticamente después de la pandemia, ¿no es cierto? Y después de la pandemia y después de su, digamos, de su incapacidad de sostener ajustes fiscales que sean lo suficientemente robustos como para equilibrar ese déficit en el mediano plazo, ¿sí? Y eso tiene que ver ya con la institucionalidad política. Cuando eso sucede, el acceso a financiamiento se va complicando. ¿Sí? Entonces, cuando el Estado no muestra condiciones adecuadas, cuando no muestra un compromiso de realizar los ajustes necesarios, que tienen que ir, y esto es una cosa en la cual muchos economistas en el debate público pienso yo, toman una posición innecesariamente desequilibrada. Es decir, o hablamos solo del lado de los ingresos, es decir, hablamos solo de generar más ingresos para el Estado vía impuestos, ¿no es cierto? O hablamos solo del lado del gasto, es decir, hablamos de que la única solución del problema es reducir el gasto público. La verdad es que se necesita una combinación de estos dos elementos para equilibrar el déficit. Es decir, se necesita tener mejores ingresos con un sistema tributario progresivo, con un sistema tributario justo, además, ¿no es cierto? Que en donde más paga el que más tiene, en resumen, ¿no es cierto? En donde el sistema evita que existan estos huecos legales para que muchos agentes económicos, personas o empresas se beneficien, ¿no es cierto?, injustamente, digamos, de la legislación para pagar menos impuestos, ¿no es cierto? Entonces hay que cubrir todo esto, se necesita un ejercicio de control tributario muy importante, pero a la vez es muy importante pensar siempre que tienen que haber espacios de optimización del gasto, ¿no es cierto? Entonces, no siempre debemos pensar en, claro, tenemos que reducir el gasto público, porque reducir el gasto público en el caso ecuatoriano es muy complejo. Es muy complejo porque el gasto público sostiene muchas actividades, sostiene muchos sectores que son fundamentales para el bienestar del ciudadano. Más del 80% del gasto de nómina del Estado ecuatoriano se va en el sector de educación, salud, bienestar social y seguridad, que son sectores a los cuales es muy difícil realizar un ajuste, ¿no es cierto?, en términos del gasto, que no sea en términos de ir mejorando su calidad, ¿de acuerdo? El resto, ¿sí?, son elementos que se puede ir encontrando espacios de optimización. Pero para tener un mejor horizonte en esto, necesitamos equilibrar los dos elementos. Necesitamos equilibrar los ingresos y necesitamos equilibrar los gastos. Cuando el Estado no muestra, ¿sí?, cuando el Estado, y aquí viene ya la política, ¿no es cierto?, cuando la institucionalidad política impide que, digamos, se puedan materializar reformas que tengan como objetivo, ¿no es cierto?, mejorar un equilibrio fiscal, y digamos, el ambiente político impide que esas reformas puedan ver la luz, ¿sí? Es muy difícil que las fuentes de financiamiento, particularmente las fuentes de financiamiento externas, estén disponibles. Es decir, el Ecuador es un país que tiene muchas dificultades, por ejemplo, para acceder al financiamiento internacional. Los bonos ecuatorianos hoy en día se cotizan muy por debajo del resto de bonos de Latinoamérica. Es decir, los bonos del Ecuador se cotizan alrededor de lo que se cotizan los bonos de algunos países africanos. Es decir, el Ecuador está en condiciones, digamos, en el mundo
en términos de su deuda, que lo hacen poco atractivo. Y cuando no hay demanda de estos bonos, es difícil que el Estado pueda emitir y por lo tanto colocar bonos en el mercado internacional para obtener financiamiento que le permita mantener sus operaciones. El riesgo país es un reflejo de eso, ¿cierto? Un alto riesgo país es un reflejo de que hay una desconfianza internacional respecto de la verdadera capacidad que tiene el Estado ecuatoriano de cubrir y honrar sus deudas. Entonces, en esas condiciones, el mercado de capitales, digamos, va a estar cerrado para el Ecuador durante algunos años. ¿Cuáles son otras fuentes de financiamiento? Organismos multilaterales, ¿cierto? El Ecuador ha visto desde la pandemia, ¿no es cierto? Hemos utilizado mucho de los recursos de los multilaterales a través de un programa que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional. Eh, Alrededor de 10.500 millones de dólares fue el paquete completo de nuevo financiamiento que se obtuvo vía Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, todo ese paquete significó un financiamiento en alrededor de 3 años de más de 10.500 millones de dólares. Una vez se ha agotado ese cupo, porque ya no tenemos un programa que finalizó en el año 2022, ¿no es cierto? El programa con el Fondo Monetario, el Estado tiene que acceder a los cupos regulares disponibles que tiene, ¿no es cierto?, digamos, de su ciclo natural de financiamiento multilateral. Y cuando esto no es suficiente, entonces el Estado se ve en grandes dificultades, ¿no es cierto? Porque empieza a acumular un déficit, es decir, a ser incapaz de cubrir la gran cantidad de gastos que sostiene. Y en esas condiciones es una bomba de tiempo, ¿cierto? Llega un momento en el cual el Estado ecuatoriano no tiene capacidad de pagar sus obligaciones más primarias, ¿cierto? Cuando el Estado no tiene capacidad de pagar sueldos y salarios, por ejemplo, para la nómina del sector público, eso empieza a generar un descontento social que, contrario a lo que se piensa, ¿no es cierto?, no solamente le afecta pues al ciudadano del sector público. Cuando el burócrata recibe su sueldo, ¿para qué lo usa? Lo usa para consumir, lo usa para ir al mercado y adquirir bienes y servicios. Y cuando deja de adquirir bienes y servicios, ¿no es cierto?, porque no le han pagado su sueldo, los negocios les empieza a ir mal también. Es decir, hay una cadena digamos, de deterioro de las condiciones de bienestar que genera un descontento social que probablemente acaba desencadenando, ¿no es cierto?, en manifestaciones, en inestabilidad social y política que, en definitiva, nubla de alguna forma ¿no es cierto?, el horizonte de mediano plazo de desarrollo de un país y sobre todo afecta drásticamente a las condiciones de bienestar de sus ciudadanos. Claro, y precisamente ahorita ya mismo pasaremos a ver qué tipo de factores o qué aspectos van a incidir en ese problema del desequilibrio fiscal, el problema fiscal en Ecuador para estos próximos años, pero antes no quería pasar la oportunidad de consultarle también sobre un aspecto más acerca de este problema del déficit fiscal, que en primera instancia me parece de gran valor aclarar los términos, ¿no? Es decir, qué relación tiene el saldo con los ingresos, con los gastos, con la deuda, porque después vemos, o yo he podido ver opiniones o personas que tienen, a mi consideración, una triple incoherencia o un triple problema a la hora de hablar sobre esto, porque eh, señalan el problema de alto endeudamiento y de dejarse de endeudar, al mismo tiempo señalan que los impuestos se deben de bajar y al mismo tiempo dicen que el gasto se debe bajar, cosa que representa para mí una triple incoherencia porque no es posible hacer esa triple queja porque cada una de esas quejas afecta negativamente a las otras dos. Por lo tanto, desenmarañar todos estos conceptos para mí es de gran valor. Y también, antes de pasar a ver qué sucederá con el problema fiscal en Ecuador en el mediano plazo. Quería también consultarle sobre un par de aspectos que también se oyen sobre el déficit. Por ejemplo, como decía, es un tema de debate bastante hablado y con posiciones bastante distintas. Y algunos de los argumentos que yo escucho es, por ejemplo, que el déficit se autofinancia. Es decir, que
impulsando la inversión pública, más la inversión pública, no el gasto corriente, sino la inversión pública en la economía, como usted decía, cuando se invierte desde el Estado, se contratan a empresas privadas y las empresas privadas a su vez consumen en la economía, etcétera, y eso la dinamiza en cierto modo. Entonces, analistas que no le dan importancia al déficit dicen, bueno, no es importante porque a través de la inversión pública se genera una corriente de crecimiento que autofinanciará, ya sea o porque el crecimiento aumentará y la recaudación aumentará y autofinanciará ese déficit. Por lo tanto, ¿en qué medida esto es cierto? Porque se dice, es muy fácil decirlo, pero ahora bien, en la práctica, ¿en qué medida usted piensa que esto puede ser así realmente? Bueno, ha habido mucha, en realidad, sobre esta lógica, eh, se ha escrito mucho y se ha especulado mucho en el tiempo en la economía, ¿cierto? Hay un concepto muy popular todavía en algunos nichos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta idea de que es posible llegar a un nivel en el cual reducimos los impuestos, por lo tanto reducimos los ingresos del Estado y mejoramos la recaudación, ¿no es cierto? Es decir, es posible reducir impuestos y como resultado mejorar la recaudación, porque al reducir impuestos se genera una dinámica económica tal que le permite al Estado recuperar, ¿no es cierto?, más allá de lo perdido en la reducción de los impuestos, ¿no es cierto? Este concepto popular lo popularizaron hace muchos años a partir de un asesor económico del gobierno norteamericano, se llama la curva de Laffer, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la anécdota es que él le explicó esto al presidente Reagan en una servilleta, diciéndole, bueno, es posible encontrar un punto en el cual la reducción de impuestos beneficia drásticamente la recaudación, ¿no es cierto? A partir de esto, digamos, a partir de esta idea, durante mucho tiempo se ha discutido si esta idea existe o no. Toda la evidencia, toda la evidencia empírica, para tratar de identificar si el punto en el cual se encuentra una economía es hacia el lado derecho de esta curva, en donde la reducción de impuestos mejora la recaudación, ha mostrado ser completamente débil. Es decir, toda la evidencia existente, incluida la evidencia en el caso ecuatoriano, y aquí es un dilema porque resulta que ahora tenemos que, mejor dicho, hay que ser un lector especializado para entender cuáles son las minuciosidades de la persona que lo está promoviendo. Es decir, el argumento es muy sutil, pero inclusive en el caso ecuatoriano, la reducción de impuestos reduce los ingresos fiscales, ¿cierto? Y esto es, digamos, casi una generalidad, ¿de acuerdo? Casi una generalidad. No existe evidencia que favorezca la otra idea. Evidentemente, y esto es un poco el tema, existen muchos sectores, ¿sí?, particularmente los sectores corporativos, el sector privado, el sector empresarial, que quisiera que esta idea sea cierta. Es decir, que existe más un deseo honesto o no, en muchos casos simplemente cínico, ¿no es cierto? Eh, Existe esta idea de que efectivamente la reducción de impuestos puede dinamizar la economía a tal punto en el cual el Estado puede recaudar más porque se genera crecimiento económico. Pero el problema es que el crecimiento económico es una cosa más compleja, ¿sí? Si la única variable de ajuste relevante fuesen los impuestos, ya la estaríamos utilizando con mucha frecuencia, pues cada lunes revisaríamos la temperatura de la economía y subiríamos y bajaríamos los impuestos para garantizar que tenemos el dinamismo económico deseado. Pero el crecimiento económico es una cosa más compleja, pues. Esto es lo mismo que pasa en el Ecuador cuando se habla de la inversión privada. ¿Por qué no viene la inversión privada? No es solamente por los impuestos, es por los temas de seguridad, es por los temas de seguridad jurídica, ¿sí? Una empresa o un empresario le interesa tener un horizonte de planificación de mediano plazo que le permita tomar decisiones adecuadas respecto de cuándo capitalizar y hacer inversiones en un país, ¿no es cierto? Esa incertidumbre que presenta el mercado ecuatoriano
y las instituciones, la institucionalidad política del Ecuador dificulta las inversiones, más allá de los impuestos. El Ecuador no es un país que cobra demasiados impuestos. En todas las medidas regionales, recién hay un informe hay un informe de CEPAL, y hay un par de estudios de la OCDE, también que muestra básicamente que el Ecuador es uno de los países cuya presión tributaria, es decir, todo lo que recauda todo lo que recauda por impuestos y contribuciones en relación al PIB, está por debajo del promedio regional. ¿Sí? Entonces, no es cierto que el Ecuador es un país que cobra demasiados impuestos. Es distinto decir que hay impuestos distorsivos, y en eso creo que coincidimos la mayoría de economistas en el Ecuador, es decir, hay muchos impuestos en el caso ecuatoriano que distorsionan su noción, pero su eliminación per se implica hoy por hoy una reducción de ingresos para el Estado. Y entonces, en condiciones en las que el Estado se encuentra vulnerable, ¿de acuerdo? Porque no tiene acceso a financiamiento internacional, en condiciones en las que digamos, la inestabilidad política genera condiciones de ingobernabilidad en la cual tomar decisiones fuertes o tomar decisiones duras es muy complejo, ¿sí? Por lo tanto, hacer ajustes drásticos al gasto puede significar un shock político que genera una inestabilidad que acaba finalmente empeorando las condiciones generales de la economía, o generando paros o paralizaciones, ¿no es cierto?, que tienen asimismo un costo económico directo. En esas condiciones, pensar en reducir los ingresos del Estado es una pésima decisión. Entonces, yo creo que ahí hay, lamentablemente, y esto es parte del tema, yo creo que necesitamos construir una suerte de diálogo eh, colectivo, pero tiene que ser un diálogo colectivo que entienda que de esto no salimos ilesos. Es decir, de tomar decisiones duras, nadie sale ileso. No existe la posibilidad de que un sector económico se mantenga intocado, ¿no es cierto?, mientras todos los demás están haciendo sacrificios. Es decir, se necesita una suerte de, digamos, sacrificio colectivo en el cual tenemos que distribuir adecuadamente el peso de esas decisiones, precisamente para tener un horizonte fiscal mucho más saludable. Pero esa plataforma es una plataforma de acuerdos ciudadanos, es una plataforma de acuerdos colectivos, en el cual, lamentablemente, normalmente lo que escuchamos va un poco en la línea de lo que tú decías respecto de esa triple contradicción, ¿cierto? Lo que típicamente escuchamos en la opinión pública, por ejemplo, hemos visto algunas manifestaciones de los gremios, tiene que ver con no me toquen los subsidios, ¿no es cierto? Los subsidios que están a mi sector, esos no los toquen, esos son fundamentales. Tóquenle los subsidios al otro sector. Pero usted va al otro sector y dice lo mismo, ¿no es cierto? Y luego viene un pliego de peticiones. Y el pliego de peticiones, por supuesto, siempre con el mejor argumento de mejorar el bienestar de los ciudadanos, el pliego de peticiones empieza por redúzcame el impuesto a la renta, redúzcame el IVA, redúzcame el ICE, no, que el SRI no me haga controles, ¿no es cierto? Si es posible, deme subsidios y después conversemos de cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, en esas condiciones es muy difícil promover una política fiscal sostenible. Se necesita también que los sectores productivos, que el sector comercial, que el sector gremial sea consciente de esta realidad, porque al final del día todos nos encontramos en el mismo problema. Comprendo. Y ahorita, ya para ir terminando, ahorita sí vamos a aterrizar todo esto a la realidad que vivimos concretamente acá en Ecuador y a cómo se desenvolverá este problema fiscal en los próximos años, porque yo como estudiante de economía ya próximo a graduarme, veo diferentes problemas que se acercan, así como una ola grande que viene poquito a poco cuando van pasando los meses. Por ejemplo, una de las cosas que se me vienen a la cabeza es esa reestructuración de bonos que se hizo en el año 2020, en donde se aplazaron pagos de intereses, y si no estoy mal, ahora me corregirá si me equivoco,
pero a partir de 2024, 25, 26, 27, ese pago de intereses iba a ir creciendo eh, y iba a ir presionando otra vez las cuentas fiscales. Después tenemos temas como lo del cierre del bloque 43, que también supondría en algún punto de los próximos años menores ingresos. Creo que la Corte Constitucional daba un cierto plazo para que se termine de desmontar, creo que era hasta el 25, entonces a lo mejor del 25 en adelante el Estado ya vería afectándose ya efectivamente con menores ingresos. Después tenemos, por ejemplo, el tema del IES, que el IES requiere el 40% del pago de las jubilaciones que ya actualmente ya no se está dando. Pues imagínense en 3 4 años cuando se junten con estos problemas y que también, si no recuerdo mal, en el informe que se hizo a inicios de año, se decía que esos pagos también iban a ir creciendo, se iban a ir también presionando las cuentas públicas con respecto a pasar el tiempo. No sé si haya algún aspecto más, pero ya solo teniendo en cuenta estos, ya podríamos decir en la actualidad hay un grave problema a mediano plazo en las cuentas públicas, teniendo en cuenta que los analistas ya dicen que en este 2023 el déficit estará en 3,5%. Entonces, que ya es un punto importante, no hay programa con el fondo, los mercados de capital están cerrados. ¿Qué podemos esperar en su opinión? Bueno, has descrito bien el horizonte y todos los elementos que has mencionado dan cuenta de la preocupación que no es nueva, no es una preocupación de ahora. Es decir, la renegociación de la deuda en el año 2020 significó renegociar alrededor de 17.000 millones de dólares en bonos, para los cuales obtuvimos 5 años de gracia, ¿sí?, para el pago de capital de estos bonos. Es decir, a partir del año 2026, nosotros tenemos que desembolsar alrededor de 2.000 millones de dólares adicionales, ¿sí?, a los casi 10.000 millones de dólares de financiamiento que necesitamos anualmente para cubrir las actividades del sector público. Entonces, esto no es noticia nueva, esto lo sabemos desde el año 2020. Precisamente por eso es que en el programa con el fondo se plantearon algunas metas en términos de mejorar, o mejor dicho, se plantearon algunas metas en términos de mejorar la trayectoria de reducción del déficit fiscal, ¿cierto? Entonces, dentro de esos esfuerzos estaba, por supuesto, controlar la presión de gasto, ¿sí? Ahí básicamente hay que pensar, y esto es muy importante, hay que pensar que si tú tienes un estado en el cual todavía hay tantas deficiencias, ¿no es cierto?, para la cobertura de los servicios, no se pueden hacer grandes cortes de ese gasto, porque en realidad lo que tú necesitas es optimizarlo, necesitas usarlo mejor para que mejore la calidad de servicios. No se puede tener mejores servicios sin tener, sin recursos. Es decir, se necesita esa confluencia de recursos y de procesos de optimización que te permita mejorar la calidad de los servicios. En esas condiciones, ¿no es cierto?, se tenía que controlar la presión del gasto, se tenía que mejorar la proyección de ingresos. El Estado ecuatoriano, al menos este gobierno en una primera parte, hizo esfuerzos en eso con una ley de desarrollo económico que incluía una que le permitía generar alrededor de 400 o 500 millones de dólares anuales adicionales, ¿sí?, de impuesto a la renta, que son ingresos corrientes, son ingresos permanentes para el Estado. Es decir, automáticamente se corregía medio punto porcentual del PIB, ¿sí?, dentro del déficit fiscal estructural, ¿sí? Sin embargo, lamentablemente, y esto es parte justamente de lo que conversaba al inicio, ¿no es cierto?, la presión política, la presión institucional y la debilidad política al final del día de un gobierno lo empujó a dar de baja la mitad de esa reforma, ¿no es cierto? Y a año seguido hubo una nueva reforma que redujo a la mitad básicamente ese impacto. Entonces, en esas condiciones es muy difícil pensar qué opciones tenemos para corregir una trayectoria conocida, porque sabemos ya que en el 2026 tenemos que enfrentar esos pagos.
¿Qué hacemos hasta entonces? Es un poco la pregunta. Bueno, lamentablemente, y esto es justamente el dilema en el que se encuentra el Ecuador, es no hay una salida de esto, como yo decía, no hay una salida de esto bonita, no hay una salida de esto en la que todos salimos contentos. Más importante que salir con una sonrisa en la cara es salir vivo. Entonces, el problema de esto es el Estado para llegar al 2026 necesita mejorar ese perfil de ingresos necesariamente. ¿Y cómo se mejora el perfil de ingresos del Estado? Por vía de ajuste tributario, ¿no es cierto? Que eso tiene que ver, cuando digo ajuste tributario no me refiero solamente a incrementar impuestos, me refiero a reducir el gasto tributario también, es decir, dejar de dar exenciones a sectores productivos o económicos que piden exenciones tributarias o reducciones arancelarias para determinado bien, servicio, sector específico, porque al final del día esto impide que se mejore la recaudación de ese sector. Entonces, la mejora tributaria tiene que ver con impuestos adecuados, sistemas de control adecuados y reducción del gasto tributario, es decir, dejar de dar exenciones tributarias. ¿De acuerdo? Esa es una vía. Una segunda vía necesaria tiene que ver con los subsidios. El caso del Ecuador es dramático en esto. El Ecuador es uno de los países de la región que más subsidia su economía y la subsidia vía subsidios a los combustibles. ¿Sí? Hay muchos subsidios, por cierto, las transferencias sociales también son subsidios, ¿sí? Pero dentro del paquete de subsidios, que en el caso del Ecuador son alrededor de 6.000 millones o 7.000 millones, hay alrededor de 3.000 o 4.000 millones que están vinculados exclusivamente al subsidio a los combustibles. El subsidio a los combustibles en el Ecuador es un cáncer, ¿sí? Y es un cáncer que ha permitido que lamentablemente muchos sectores políticos, ¿no es cierto?, se agarren de él para poder promover una plataforma que beneficie, digamos, su posición política en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el subsidio a los combustibles es un dilema complejo, porque se necesitan sacrificios de todos. Se necesitan sacrificios del sector productivo, ¿no es cierto? Se necesitan sacrificios del sector transportista, se necesitan sacrificios del ciudadano que utiliza el combustible a través de su vehículo. En el Ecuador, las clases más desfavorecidas no andan en vehículo, pues. Las clases más desfavorecidas andan en transporte público. Y entonces, la opción de esto, desde mi punto de vista, tiene que ser focalizar el subsidio exclusivamente a la transportación pública. Transportación pública, ¿qué es la transportación pública? Por cierto, la transportación pública es el servicio de transporte urbano público, ¿de acuerdo? No son los taxis, no son el transporte comercial o de carga, ¿de acuerdo? Entonces, es importante pensar en eso porque si no hay un mejor balance de los subsidios, va a ser imposible que lleguemos al 2026 en condiciones en las cuales tengamos que renegociar la deuda, ¿de acuerdo? Es decir, va a ser muy difícil llegar al año 2026 y prácticamente plantearnos un escenario de negociación en el cual decimos, bueno, queremos renegociar nuestras condiciones, pero no queremos hacer nada, ¿no es cierto? No queremos tomar ninguna decisión impopular, no queremos realizar ningún ajuste, pero queremos que renegociemos esta deuda para aplazar estos pagos 5 años más. El inversionista internacional, ¿qué mensaje está recibiendo? No me vas a pagar nunca, ¿no es cierto? No me vas a pagar nunca, porque ya tuvimos esta conversación hace 5 años y tenían que hacerse los ajustes y no se los hizo. Vamos a tener esta conversación nuevamente y voy a tener la misma conversación 5 años después. ¿Sí? En esas condiciones, ¿no es cierto?, es muy difícil que el Estado ecuatoriano pueda acceder posteriormente a los mercados internacionales porque no tiene capacidad, digamos, confianza, prestigio, no, es más, tiene el peso de su legado. El Ecuador es un país que tiene el peso de su legado en términos de no pago de deuda. Eso le sigue costando al país. Lamentablemente esta discusión
En el caso de la sociedad ecuatoriana, todavía no ha madurado. Hay, yo creo, otras, digamos, países como Chile, por ejemplo, países como Perú inclusive, ¿cierto? Cuando hay problemas sociales o inestabilidad política, nadie está debatiendo no pagar la deuda. ¿De acuerdo? Nadie dice la solución de esto es no pagar la deuda. Pero en el caso del Ecuador, todavía tenemos sectores económicos, sectores políticos sobre todo, que proponen esto como una solución, ¿cierto? Y el problema de esto es, bueno, esto nos puede ayudar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si dejo de pagar este momento, ¿no es cierto?, 3.000, 4.000 millones de dólares en deuda externa, efectivamente yo puedo usar esos recursos para algo, ¿sí? En el corto plazo. Y mañana, cuando necesito financiamiento, ¿de dónde lo obtengo? ¿Sí? Este dilema del manejo de la deuda es complejo cuando no hay condiciones de un debate sensato y de un debate más maduro y que reconozca los límites de las decisiones que se pueden tomar en el mediano plazo. ¿Sí? Entonces, el escenario que planteabas al inicio es cierto, es un escenario conocido, no solamente lo conocemos en el Ecuador, es decir, es un escenario que los inversionistas y analistas internacionales lo conocen muy bien, estudian al país al mismo detalle que nosotros lo vivimos. Y es tan conocido que la pregunta que tenemos hoy es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y estas opciones que yo te planteo no son opciones desconocidas tampoco. El problema es cómo se las toma, porque son decisiones complejas, ¿cierto? Es decir, a nadie le gusta, o mejor dicho, todo el mundo quisiera ser gobernante el momento de reducir impuestos. Eso sería maravilloso, ¿cierto? Porque todo el mundo va a estar feliz, ¿cierto? Si yo vivo en una situación de abundancia en la cual puedo darme el lujo de sacrificar algunos ingresos, ¿cierto? Para que los ciudadanos utilicen eso en su diario vivir, y eso no genera ningún impacto en las condiciones del equilibrio fiscal. Esto es un paraíso, ¿no es cierto? Pero la verdad es que estamos en el otro lado. Y tenemos que, y necesitamos, y esto es parte del dilema, necesitamos autoridades conscientes de eso. Necesitamos autoridades conscientes del dilema, necesitamos autoridades que estén dispuestos a jugársela por el país al final del día, ¿no? Porque son decisiones difíciles. Eh, y esta es un poco nuestra profesión, dicho sea de paso. Es decir, yo creo que algunos de tus televidentes, ¿no es cierto?, serán estudiantes de economía también. Nuestra profesión es eso, nuestra profesión no es la profesión del más popular de la clase. Nuestra profesión es la profesión del que sostiene las condiciones de la clase. Y para sostener las condiciones de la clase se necesitan hacer sacrificios. ¿Sí? Y en ese proceso, evidentemente, tomar buenas decisiones y tener un ambiente ciudadano y sobre todo, dicho sea de paso, tener espacios de discusión y de información como este, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía se vaya empapando de estos temas y entienda la dificultad y dé soporte dentro de la plataforma política que corresponde cuando estas decisiones se toman, es muy importante. Economista, le agradezco mucho la charla que hemos tenido, yo la considero muy nutritiva, como usted bien ha dicho ahorita, gran parte de las personas que nos van a escuchar más adelante aquí esta conversación son estudiantes de economía, como usted dice, son los que nosotros somos los que debemos clarificar este tipo de cosas para tratar de salvar esas incoherencias que yo mencionaba el día, hace un rato, desmenuzarlas, clarificarlas, tener un debate sano, abierto y que al fin y al cabo, pues, aspectos como estos a nivel ya social se puedan conversar de una forma mucho más honesta, que nos lleven pues a un rumbo mucho más claro. Esperemos que eso suceda en los próximos años, que no nos quede mucho tiempo más para poder sentar las bases de un buen debate sobre el tema fiscal, sobre el problema del problema fiscal en el Estado. Y bueno, esperemos saber qué sucede. De nuevo, le agradezco mucho su tiempo y espero que tenga un buen día. A ti, Gerardo, muchísimas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias.